you. Por el simple hecho de ser humano, sí, tenemos derechos inherentes, se llaman, que no nos podemos desprender, ¿sale? Entonces, en esa determinación, somos humanos, se nos aplican nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, México, dentro de esta determinación, pertenece a a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí los países miembros legislan, ¿no? Para precisamente para la protección de los derechos humanos en todos los países miembros, ¿no? Entonces, la protección es eminente, ¿no? Por parte de todos los gobiernos, siguiendo un principio, el principio pro persona, ¿no? Siempre a favor de la persona, nunca en contra, ¿sale? Ok. El derecho positivo. El derecho positivo son las normas jurídicas que se consideran obligatorias en un lugar y tiempo determinados y que no son creadas por una autoridad competente. Puede ser vigente o no vigente, ya que comprende todos los ordenamientos legales. Entonces, siempre que cuando hablamos de derecho positivo, hablamos de todas las normas que existen dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, ¿no? Todas, todas. Entonces, estén vigentes o no estén vigentes, ¿sí? Entonces, en esa determinación, todo nuestro sistema jurídico tiene que ver con la situación de una ley, ¿no? Entonces, con el mismo principio general de derecho que les dije hace ratito, si no está prohibido, está permitido, ¿no? Entonces, precisamente por esa determinación, nosotros siempre tenemos que ver si está prohibido o no está permitido. ¿Por qué? Porque se establece otro principio que dice que, sí, el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Si tú no la conoces, con la pena, ¿no? Tienes que investigar si hay. Si no, si lo haces y estaba legislado, pues ya es tu problema porque te van a castigar. ¿Sale? Ok. Entonces, todo el derecho positivo, sí, son todas las normas, precisamente, que están vigentes y no vigentes dentro de nuestro sistema jurídico. Todo lo que está reglamentado en una ley. Y el derecho vigente es el que rige en un lugar y tiempo determinados las leyes que ha elaborado el legislativo y actualmente deben acatarse. La Constitución de 1854 es derecho positivo no vigente, ya que no existe la obligación de cumplirla. La Constitución de 1917 es derecho positivo vigente porque actualmente nos rige. ¿Sale? Entonces, en esa determinación, acuérdense que todo nuestro sistema jurídico está precisamente, debe estar, ¿sí? Regulado por la ley. Si no está regulado por la ley, pues está permitido. Y como está permitido, no está prohibido. ¿Sale? Entonces, si no está prohibido, pues obviamente que no va a haber pena, o algún castigo por no cumplirlo. ¿Sale? Entonces, acuérdense que a nivel, legislativo, ¿sí? Bueno, ahorita se los voy a explicar mejor, en esa determinación. ¿Sale? Ok. Continuamos con derecho objetivo y derecho subjetivo. Cuando hablamos en términos llanos, ¿qué significa en términos llanos? O en lenguaje llano, que es el lenguaje común y corriente que nosotros utilizamos sin utilizar groserías. Si utilizamos groserías, deja de ser llano y se convierte en lenguaje vulgar, ¿no? Entonces, como comúnmente hablamos, sin groserías, es un lenguaje llano. Entonces, siempre cuando hablamos en el término objetivo, siempre nos vamos a estar refiriendo a lo que es. Sé objetivo, o sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que es. Subjetivo, lo que debe de ser, ¿no? Entonces, muchas veces, no seas subjetivo. Entonces, no es lo que tú pienses, ¿no? Entonces, no es, cuando hablamos de subjetivo, estamos hablando de lo que debe de ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros
trasladamos ese conocimiento al derecho, vamos a tener que, si se visualiza el derecho desde el objeto, es decir, desde la norma jurídica, hablamos de derecho objetivo. Por ejemplo, en el caso de México, estaríamos hablando de derecho objetivo cuando nos referimos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales de los que México es parte, las leyes secundarias, las costumbres, las resoluciones judiciales, etcétera, que son impuestas a las actividades del hombre. En cambio, el derecho subjetivo son las situaciones individuales protegidas por tales ordenamientos, como los derechos laborales, los derechos humanos, entre otros. ¿Sale? Entonces, siempre cuando hablamos de derecho objetivo, estamos hablando de la ley. Siempre. Derecho objetivo, la ley. Derecho subjetivo, ¿a quién se va a aplicar la ley? ¿Sale? Entonces, en esa conceptualización, sí, siempre hay estas situaciones, ¿no? En nuestras lecturas, cuando nosotros hacemos una situación de investigación, muchas veces vemos estos conceptos y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, acuérdense que derecho objetivo, la ley, derecho subjetivo, ¿a quién se va a aplicar la ley? ¿Sale? Ok. La jerarquía del orden jurídico del derecho mexicano de nuestra Constitución dimana todas las leyes y por el tal motivo su contenido no puede ir en contra de lo que ella dispone. En el caso de la contradicción de leyes prevalece la de mayor jerarquía. Ok. Entonces, tenemos como representante del Poder Ejecutivo al presidente de la República. El representante del Poder Ejecutivo a nivel estatal o local, tenemos al gobernador del estado. ¿Sale? Y a nivel municipal tenemos al presidente municipal. ¿Sí? Estaríamos hablando eh, del representante, ¿no? A nivel federal tenemos al Poder Legislativo por el Honorable Congreso de la Unión, que está conformado por los diputados federales y por los senadores. ¿Sí? Los senadores a quién representan? A los estados. Los diputados federales, ¿sí? A las personas que viven dentro del distrito electoral federal, ¿sí? Y eso, cuántas personas hay en cada distrito electoral federal, lo va a determinar el INE, ¿no? De acuerdo a su estructura electoral, ¿no? Entonces, ese grupo de personas que vive en ese distrito va a ser representada por un diputado federal, ¿sale? En el caso de los senadores son 128 y de los diputados federales estaríamos hablando de 500, ¿no? Que no sirven para nada, pero en fin, así es la ley. Yo no la hice. Ok, a nivel estatal, ¿por quién está representado el legislativo? Por el Congreso del Estado, ¿sí? El Honorable Congreso del Estado. Entonces, en este caso va a estar representado por los diputados locales. ¿A quiénes representan los diputados locales? A los ciudadanos que viven dentro de un distrito electoral local. ¿Sale? Esos son nuestros representantes ciudadanos. Y al nivel municipal, sí, está conformada por, el legislativo está conformado por el cabildo. ¿Por quién está representado el cabildo? Por el presidente municipal, sus síndicos y sus regidores. ¿Sí? Entonces, únicamente tienen la facultad de legislar con respecto a sus reglamentos y a sus bandos. ¿Sí? Siempre cuando hablamos de reglamentos, estamos hablando de una ley que regula algo de manera específica. Por ejemplo, tenemos la ley de tránsito del estado, aquí en Oaxaca, que es para todo el estado de Oaxaca, pero cada uno de los municipios puede tener su propio reglamento municipal de tránsito. Sí, en este caso, por ejemplo, vamos a Plaza del Valle y nos volamos un semáforo aquí por Sears, por ahí. Entonces, ¿quién nos va a sancionar? El reglamento de tránsito municipal de
Cuautitlán, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos en la ciudad de Oaxaca, ¿sale? Entonces, si pasamos en el segundo semáforo ya para entrar a CU, ¿a qué área le pertenece ahí? Te pasas un alto, te va a multar tránsito de la ciudad de Oaxaca, ¿no? ¿Y por qué te va a multar? Porque estás violando el reglamento de tránsito municipal de la ciudad de Oaxaca. Y asimismo, ¿no? Vas a Santa Lucía de Camino, te agarra un alcoholímetro y vas briago, ¿quién te va a aplicar el reglamento? Pues el tránsito municipal de Santa Lucía del Camino, ¿sale? Entonces, en ese sentido, el reglamento siempre va a regular, ¿sí? Una ley de manera específica. En el caso de, este, de los bandos, son los códigos administrativos. ¿Cuáles son los códigos administrativos? Por ejemplo, te vomitas porque ibas borracho en la acera pública, pues obviamente que estás, estás violando el bando de policía y buen gobierno. Entonces, por eso la policía municipal te levanta y te lleva a, a la cárcel municipal, ¿no? Por una falta administrativa, ¿sale? Entonces, esta falta administrativa está regulada en el bando de policía y buen gobierno, ¿sale? Entonces, lo mismo pasa si, eh, no sé, ¿qué otra? Vienes borracho y vienes haciendo tu escándalo dentro de la vía pública, pues al igual, ¿no? Estás violando precisamente el bando de policía y buen gobierno, ¿no? Te caen en tu carro echando pasión, pues lo mismo, ¿no? Estás alterando el orden público, entonces, por lo tanto, eres acreedor a una sanción por parte del bando de policía y buen gobierno, ¿vale? En la situación municipal. Ok, ya vimos el legislativo, ya vimos el ejecutivo, ya vimos el legislativo, ahora vamos con el judicial. ¿Quién es el representante del Poder Judicial? ¿Sí? Es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Entonces, los únicos que se les puede decir ministros deben estar dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son los jueces de más alta jerarquía dentro de nuestro país. Por cierto que se plagió la que era candidata, se plagió la tesis a otro compita y la van a destituir. Pero en fin, a nivel estatal, ¿quién representa al Poder Judicial? El magistrado presidente, ¿sí? Del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, ¿sale? Entonces, a nivel municipal, ¿quién representa el Poder Judicial? Lo representa el juez menor, ¿sí? En el caso de los municipios, al juez menor se les llama alcalde único constitucional. En los demás estados de la República, el alcalde se les llama a los presidentes municipales. Pero aquí en Oaxaca les llamamos alcalde único constitucional al juez menor, ¿sale? Entonces es el representante del poder judicial. Ok, entonces dentro de esa determinación, el artículo 133 constitucional establece la jerarquía de las normas, clasifica en primer lugar a la Constitución, seguida a los tratados internacionales, a las leyes federales, las constituciones de las entidades federativas, las leyes locales, los decretos, reglamentos y normas jurídicas individualizadas. Al igual que a nivel federal, cada entidad federativa tiene su propia constitución y también establece los principios por la que la rige en esa entidad, que debe ser acordes a lo que dispone la Carta Magna. ¿Sale? Entonces, en esa determinación, nosotros pertenecemos a una federación. Esta federación tiene 32 entidades federativas, ¿sí? Entonces, precisamente cuando nosotros hablamos de federación, es el conjunto de todas esas 32 entidades federativas, y esas 32 entidades federativas forman lo que es los Estados Unidos mexicanos.
¿sale? Entonces, los Estados Unidos mexicanos conforman esas 32 entidades federativas. Entonces, la ley es precisamente para toda la federación. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema federalista, ¿no? Entonces, dentro del sistema federalista se establece el hecho de que cada una de las entidades federativas, ¿sí? Dentro del principio de soberanía, cada una de ellas puede legislar precisamente para su propia población, ¿sí? Entonces, en esa determinación, todas las leyes estatales varían de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, no es lo mismo un homicidio aquí en Oaxaca que un homicidio en Puebla, por ejemplo, ¿no? El castigo puede ser menor o puede ser mayor, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de alguna situación del divorcio, por ejemplo, dentro de las causales de divorcio, no son lo mismo aquí en Oaxaca que en otros estados de la República, varían, ¿no? De acuerdo a cada una de sus estructuras de ley, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de código civil, código penal, hay un código civil, penal, administrativo a nivel federal, pero también por el principio de soberanía, también existen dentro de los estados, ¿no? Entonces, en esa determinación, somos federales porque partimos de una estructura federalista. Entonces, cada uno de los estados tiene su propia constitución, ¿sí? Su propia constitución política estatal, ¿sale? Entonces, nuestro estado de Oaxaca tiene su constitución, por supuesto. Eh, la Ciudad de México tiene su propia constitución, por supuesto. El estado de Baja California también tiene su propia constitución. Y así, cada una de las entidades federativas tiene su propia constitución, ¿sí? Acuérdense que atendiendo al principio de que nada está encima de la Constitución. Sobre la Constitución no hay nadie, ¿sí? Únicamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos están a la par de la Constitución, nunca encima, a la par. Ok. Entonces, la teoría clásica divide el derecho en público y privado y recién agregado el social, que constituyen las ramas del árbol, cada una a su vez se subdivide en disciplinas. ¿Sabías que los primeros en realizar una división del derecho fueron los romanos, quienes establecieron dos grandes divisiones, el derecho público y el derecho privado? Ulpiano, un gran jurisconsulto de esa época, elaboró la teoría que señala que el derecho público es aquel que se ocupa de las cosas que interesan al Estado y el privado, el que atañe exclusivamente al interés de los particulares. A esta teoría se le llama interés en juego. Entonces, el derecho público, ius publicum, es el conjunto de normas que regulan las relaciones y funciones del Estado y las relaciones de éste con los particulares. Este derecho se clasifica de la siguiente forma: derecho constitucional, derecho administrativo, derecho público, derecho procesal, derecho penal, derecho fiscal, derecho internacional público. ¿Sabías que en el derecho público interviene el gobierno como máxima autoridad y las actividades que se realizan frente a él son considerados como acto público? ¿Vale? Entonces, en esta determinación, atendemos a esa situación, ¿no? Nosotros, acuérdense que estamos en un sistema jurídico precisamente que aplica la ley de acuerdo a su estructura, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros cuál es el orden jerárquico de la ley? Y siempre se los digo a mis estudiantes de derecho. Es indispensable, y no solamente a los de derecho, sino también a de todas las áreas. Es indispensable que se sepan ustedes el orden jerárquico de la ley, ¿sí? El orden jerárquico de la ley está establecido en el artículo 133 constitucional, ¿sale? Entonces, en esta determinación, el 133 constitucional nos va a dar qué ley vamos a aplicar, ¿sí? Si es una ley federal, si es una ley estatal o si es una ley municipal, ¿sale? Entonces, en esa determinación, partimos de que ahí viene, ¿sí? Cómo es que vamos a aplicar el derecho
precisamente porque todo nuestro sistema está normado, todo nuestro sistema. Entonces, todo lo debemos de cumplir conforme a la ley, ¿sale? En este sentido, hay un doctrinario alemán, acuérdense que nosotros pertenecemos a la familia romano-germánica, ¿sí? Entonces, en esa situación, cuando hablamos de Germania, pues estamos hablando de Alemania. Entonces, los grandes pensadores alemanes, hay uno muy importante que se llama Hans Kelsen. Hans Kelsen estableció una pirámide, y precisamente se llama así, la pirámide de Kensel, ¿no? Si nosotros aplicamos la pirámide de Kensel a nuestro sistema jurídico, pues obviamente que le vamos a dar solución a todos y cada una de las situaciones que conllevan al derecho, ¿sale? ¿Por qué? Porque estamos aplicando la ley como debe de ser, ¿no? Siempre en el caso de los administradores y de las personas que manejan situaciones de relación de, de empresa, yo al menos yo como abogado de empresas, yo siempre he dicho que todas las empresas deben estar conforme a la ley. Si nosotros estamos conforme a la ley, no vamos a tener ningún problema. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, la Ley Federal del Trabajo está hecha para los trabajadores, no para los patrones. Y más ahorita con la situación de reforma que hizo Cabecita de Algodón, hermoso, precioso él, Salvio AMLO, él específicamente es todo un caso, ¿no? Incluso, ¿no? Ni siquiera ahorita es necesario tener abogados para poderse defender de una situación, para dirimir controversias obrero-patronales, ¿no? No es necesario, tú simplemente vas ante el tribunal laboral y estableces tu petición, entonces el juez te hace tu listado, ¿no? De lo que es que te corresponde y lo que no te corresponde, manda a llamar al patrón y le dice, tienes que hacer esto. Si no lo haces, nos vamos a juicio. Entonces, es todo un drama, ¿no? Y más las situaciones mercantiles, una situación bastante comprometedora. Igual las cuestiones fiscales, ¿no? La situación de pagar impuestos. Entonces, en ese punto siempre he dicho, ¿no? Si tú estás conforme a la ley, no vas a tener un problema. En el caso de que tú violes la ley, va a haber problemas y muy fuertes para la empresa, ¿no? Entonces, precisamente por eso nosotros tenemos que tener el conocimiento suficiente para poder dirimir, ¿sí? Entre una legalidad y una ilegalidad, ¿sale? Ok. Entonces, en ese punto, vamos a hacer el análisis de la pirámide de Kensel en el sistema jurídico mexicano. ¿Sale? Entonces, como vemos aquí, ¿sí? Establece que la mamá de los pollitos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acuérdense que la situación esta de eh, orden jerárquico de la ley establecido en el 133 establece que sobre la Constitución, nada. ¿Sale? Es la máxima ley que existe dentro de nuestro sistema jurídico. Únicamente en materia de derechos humanos, sí, por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se establece que va a estar a la par. Posteriormente vienen las leyes federales y los tratados internacionales. Las leyes federales son las que se aplican a toda la federación, a las 32 entidades federativas, como en el caso de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Agraria, la Ley del IMSS, la Ley General de Salud, en fin, ¿no? Y los tratados internacionales, México tiene personalidad jurídica como persona moral. Acuérdense que las personas físicas son las que tienen capacidad de 18 años y tienen capacidad de querer y entender, ¿no? Entonces, cuando se reúnen dos o más personas,
este caso, las personas morales, sí, se van a establecer como una ficción dentro del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho la reconoce con una personalidad. En el caso del Estado, el Estado tiene su propia personalidad jurídica. Entonces, como tiene su propia personalidad jurídica, tiene su propio domicilio y tiene su propia nacionalidad. Luego, entonces, México puede celebrar tratados internacionales en los cuales los representantes, ¿sí? Los representantes de estos países celebran con México y ya regresan y en ese sentido se establece que eh, en automático, ¿sí? En automático lo ratifica en la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, ratifican estos tratados internacionales. ¿Sale? Continuamos con las constituciones estatales. Ya dijimos que las constituciones estatales, precisamente por el principio de soberanía, se establecen como la capacidad que tienen los estados para hacer sus propias leyes. Entonces, Oaxaca tiene su propia constitución estatal que va a variar en el orden que establece sus articulados. Sí, pero en esencia no puede contrariar a las disposiciones hechas en la Constitución Federal. En dado caso de que variara, hay una controversia constitucional, es lo que se le llama controversia constitucional, entonces esa ley no podría aplicarse dentro del sistema jurídico oaxaqueño. ¿Por qué? Porque contraría la situación del derecho constitucional federal. ¿Sale? Entonces, volvemos a caer en el mismo principio, nadie está encima de la Constitución. ¿Sale? Entonces, siempre debe estar a favor, ¿sí? De la situación de la Constitución. Lo mismo pasa con las leyes estatales. Permítanme, me estoy saltando. Las leyes estatales. Entonces, de las constituciones estatales, pues obviamente que vienen las leyes estatales. En este caso no debe contrariar precisamente la Constitución, ni mucho menos a una ley federal, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo voy a saber qué es estatal y cómo voy a saber qué es federal? Precisamente voy a saberlo de acuerdo a la estructura de la ley, ¿no? En este caso, si hablamos de una ley federal, se va a aplicar a toda la federación, como en el caso de la Ley Federal del Trabajo, ¿sale? Existe también el Código Civil Federal, ¿no? Que va a regular a toda la federación, ¿sí? Pero cada uno de los estados tiene su propio Código Civil, no contrariando las disposiciones establecidas en él. Lo mismo pasaría en el Código Penal Federal y en el Código Penal de los estados, ¿no? Lo mismito, ¿sí? Cada uno de los estados puede hacer sus propias leyes estatales, castigar propiamente sus delitos, de acuerdo como ellos consideren, pero no debe contrariar a las situaciones o a las disposiciones del Código Penal Federal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el orden jerárquico de la ley, ¿sale? Entonces, en esa determinación, ¿sale? Posteriormente vienen las leyes municipales, ¿sí? Que se van a aplicar a la estructura de del federalismo, ¿no? Que es precisamente los municipios, ¿sí? Y en esa determinación, las leyes municipales la hacen precisamente los diputados locales, precisamente para que se apliquen a los municipios, ¿sí? Entonces, en este punto, que es bien básico, las leyes municipales las hacen los diputados locales. Entonces, entramos a la situación de los reglamentos municipales. Los reglamentos municipales y los bandos municipales, ellos sí pueden legislar, en el caso de los municipios, ellos sí pueden legislar con respecto a esta determinación, ¿no? A sus reglamentos y a sus bandos.
Entonces, cada municipio tiene sus propios reglamentos y cada municipio tiene sus propios bandos, ¿no? Entonces, en este sentido, se va a establecer que cada municipio es diferente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso aquí del municipio de Oaxaca, el municipio de Oaxaca tiene dentro de su reglamentación el hecho de poner los letreros de los anuncios de las casas comerciales en el centro histórico, no deben ser de colores, ¿sí? Pueden ser de color metálico, pero no deben ser de colores. Entonces, por ejemplo, vemos al Oxxo, ¿no? Por decir un ejemplo, el Oxxo, pues sus letras son en rojo, pero si tú vas a un Oxxo del centro, pues te vas a dar cuenta de que el bando establece de que no pueden ser rojos, sino deben ser de colores metálicos. Entonces, vas a ver que sus letreros son bien específicos y por lo tanto no pueden ser rojos, nada más en colores metálicos, ¿sale? Porque así lo determina. Sin embargo, te vas a mi comunidad, San Antonino Castillo Velasco, ahí no hay esa reglamentación, entonces los Oxxos pueden poner sus letreros con el color que mejor les parezca, ¿no? Incluso, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad de Oaxaca necesitas tener una licencia para vender licor. En las comunidades, yo siento que en la mayoría, o por decir en todas, la situación de venta de licor no está restringida. Entonces, obviamente que nada más para los menores de edad no se les vende, ¿no? Pero incluso en mi comunidad tú puedes tomar afuera de la tiendita tu caguama banquetera y no pasa absolutamente nada. Si tú haces esto aquí en Oaxaca, pues obviamente que te va a levantar la poli. ¿Por qué? Porque la ciudad de Oaxaca tiene su propio reglamento en el cual establece de que no se pueden ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, ¿sale? Entonces, cada municipio va a tener su propia reglamentación. Lo mismo pasa con los negocios. En mi comunidad, no necesitas tener licencia de ningún tipo para poner un negocio. Sino debes tener únicamente la anuencia precisamente del municipio en coordinación con el Comisariado de Bienes Comunales, ¿sí? Para que puedas ponerte como empresa. Y incluso la anuencia no es ni siquiera por escrito, sino es verbal, ¿no? Si el municipio te dice adelante, Pola, no pasa absolutamente nada. Y si el comisariado te dice Pola, pues igual no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay una, no hay una determinación, ¿no? De manera específica. Entonces, acuérdense que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, no hay ningún problema de que pongas tu negocio, ¿no? Incluso, ¿no? Ahorita que somos, retomando este ejemplo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador nos dio la certificación de comunidad indígena originaria. Entonces, en ese punto se establece que nosotros nos regimos por el segundo constitucional, el artículo segundo constitucional, que es la libre determinación de los pueblos indígenas. Entonces, dentro de nuestro territorio, nosotros podemos tener nuestra propia forma de gobierno, nuestra propia forma de economía, nuestra propia moneda, ¿sí? Incluso nuestra propia justicia dentro del territorio, ¿sí? Obviamente que si salimos, pues se nos va a aplicar la ley como a todos, pero si no salimos de fuera del territorio de San Antonio Castillo Velasco, no pasa absolutamente nada. Incluso, ¿no? La situación, tú puedes transitar sin placas, dentro de la comunidad, puedes hacer un pozo de agua potable sin tener permiso de Conagua, en fin. ¿Por qué? Porque la Constitución así no los establece. El orden jerárquico de la ley, segundo constitucional. Y por último, viene la situación de las normas jurídicas individualizadas, que son los contratos, las sentencias, las resoluciones, testamentos, etcétera. ¿Sale? Entonces, en esa determinación, ¿sí? Ya cuando se nos aplica la ley de manera en específico, entonces vamos a estar hablando
de normas jurídicas individualizadas, ¿no? En este caso, tú haces un contrato, pues es un negocio jurídico. El negocio jurídico está regulado por el Estado, ¿sí? Es entre particulares y los particulares se ponen de acuerdo de sus obligaciones, ¿no? De lo que van, de las situaciones que van a atender precisamente dentro de este contrato, ¿sale? Entonces, en ese punto no hay ningún problema. Sí, se aplica la situación de derecho. Las sentencias precisamente no las da un juez, ¿no? Siempre y cuando nosotros acudimos al órgano jurisdiccional, siempre cuando hablamos de órgano jurisdiccional, estamos hablando de un tribunal, ¿sí? En este caso, el que preside el tribunal, pues es un juez o es un tribunal que está conformado por dos o más jueces. Entonces nos van a dictar una sentencia. ¿Sale? Entonces, en esta sentencia nos van a dar la solución, ¿sí? Si teníamos la razón o no la teníamos. Si la tuvimos, va a ser una sentencia condenatoria, ¿no? Y si no la teníamos, va a ser una sentencia absolutoria, ¿no? Que en este caso se te absuelve, ¿no? De esta situación, ¿no? Entonces, en esa determinación se establecen las condiciones en las cuales yo se me va a aplicar el derecho de manera específica, ¿no? Específicamente hablando. ¿Sale? Entonces, en este punto, establecemos el hecho de que nuestro sistema jurídico, ¿no? Es bastante amplio. Tendríamos la situación de conocerlo, sin embargo, no lo conocemos porque muchas veces nos da flojera leer, ¿no? Pero cuando ya tenemos el problema encima, entonces ahora sí, ¿no? A correr a ver qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Entonces, en el mejor de los casos, te toca un buen abogado y te dice las cosas como son. En el peor de los casos, pues el abogado únicamente te va a estar sacando dinero. ¿Y por qué? Por desconocimiento. Entonces, yo siento que aquí parte el punto de saber lo esencial, aunque no seas especialista, pero cuando menos saber qué es lo que va a pasar y lo que no va a pasar, ¿no? Entonces, la ley ahorita es muy abierta, ¿no? No hay ninguna situación que digas, es que tengo que comprar un código, ¿no? Entonces, de manera específica, tú te metes quién hace las leyes a nivel federal, pues, el Honorable Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, googleas Honorable Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, y ahí mismo te va a dar todas las leyes federales, ¿no? ¿Quieres saber las leyes, estatales? Pues al, este, te vas al Google y pones Honorable Congreso de la Unión del Estado de Oaxaca y ahí te van a aparecer todas las leyes estatales del Estado de Oaxaca en formato PDF y en Word, ¿no? Entonces, si desconoces, es porque tienes ignorancia, pero esa ignorancia te la puedes quitar de volada haciendo una simple consulta. Entonces, ahí en estas páginas tienen las últimas reformas establecidas en la ley, ¿no? Entonces, ya en un momentito nos vamos a salir porque ya se va a acabar el tiempo y nos volvemos a conectar, ¿vale? Ahorita que se vaya, la señal nos volvemos a conectar. Entonces, en este punto, si no lo sabes, pues lo preguntas, ¿no? O si no lo consultas. Y precisamente esa situación de consulta, todas las leyes con las últimas reformas,